dependiendo del horario en que estén sintonizando esta clase. Vamos a dedicando un tema muy importante a la antropología, tanto teológica, pero también filosófica. Entonces, estamos en nuestro curso de filosofía y cristianismo y en esta ocasión nos toca deliberar sobre el tema de el UMTA argentino, a veces en México, y de hecho fallecido recién el año pasado. Y este es uno de un libro muy interesante porque plantea cuál es la visión antropológica, no solo del pueblo judío, sino del conjunto de pueblos que comparten con los hebreos, con los judíos, también una visión antropológica. Entonces, vamos a entrar sin mayor preámbulo a este tema. Y nos hacemos esta primera, la importancia del pensamiento semita. Y Enrique Dussel responde de la siguiente manera. El pensamiento semita tiene, según nuestra interpretación, una tal importancia para la comprensión de la historia universal del pensamiento y la cultura humana. La cultura llamada occidental, e igual bizantina y rusa, que se universalizan y formando parte de ella, aunque secundariamente el mundo hispanoamericano, es el fruto de un proceso, fue el judeocristianismo, y cuyo instrumental es ponderantemente inspirado en la civilización greco-romana. Es decir, herederos en Occidente no solo de la cultura griega y latina, greco-latino, sino también de pensamiento semita que surge en Oriente Medio. Dice Enrique Dussel, no es la síntesis de lo grecorromano y lo judeocristiano, sino más bien nuestra cultura es la evolución orgánica de una tradición que ha sido orientada sustancialmente por el foco intencional del judeocristianismo, vida colectiva que se enriquece, entra en crisis, elabora, inventa usos de civilizaciones que otras civilizaciones le transmiten, muchas veces en estado embrionario. De todas las civilizaciones, la preponderancia de la grecorromana es fundamental, ya que en su seno nuestros pueblos adquirieron elementos estructurales fundamentales, aunque no el último horizonte interpretativo. Según Wilhelm Dilthey, en la filosofía griega ha prevalecido la facultad humana de pensar plástica, intuitivamente, una energía única. El centro de la vida, propiedad, en el contrato, en el derecho público, él sigue estudiándose en las facultades de derecho, de jurisprudencia, encuentran su centro en el sentimiento, en el experiencias más íntimas religioso-moral. Especialmente el desarrollo de la religiosidad judía ha determinado la metafísica del Occidente. Como una fuga se compone de pocos motivos fundamentales, así bien estos tres motivos dominan toda la metafísica. Y es muy importante
entonces hablar del método evolutivo en el análisis histórico. Dice Dussel, pensamos que el método es el más adecuado para hacer este análisis del pensamiento semita. Lo que existen son diversas familias culturales, tanto en Asia como en Europa, África o América, que entran en contacto, dialogan, se combaten, hasta se destruyen, o a veces realizan un sincretismo difícil de discernir. El sincretismo está en el culto a la Virgen de Guadalupe, que une lo indígena, el culto a la madre, a la diosa madre del panteón mexica, con los católicos europeos a la Virgen María. Así que el culto a la Virgen de Guadalupe, a la antigua deidad Tonantzin, Nuestra Señora, nuestra madrecita, en el náhuatl, está profundamente enraizado en un sincretismo entre el catolicismo europeo, especialmente en su vertiente de la península ibérica, y la visión que los nahuas de esa diosa madre Tonantzin ya se adoraba en el cerro del Tepeyac. No existe entonces una unidad geográfica como mundo oriental. Esto es muy importante. No podemos decir, en este espacio geográfico es donde hay el mundo, unidad geográfica. Como podríamos hablar de una unidad geográfica, por ejemplo, de Mesoamérica, entre Aridoamérica, al norte de nuestro país, y Sudamérica, de América Central. Eso sí es una unidad geográfica, Mesoamérica. Ese mundo oriental está dividido en un sinnúmero de tradiciones, pueblos y estructuras concienciales que nos impiden una rápida generalización. Y entonces tenemos la geografía de los pueblos semitas. ¿Cuál es esa geografía de los pueblos semitas? Más físico es un pensamiento, existencia de ciertos centros productivos de cultura. Por ejemplo, los centros egipcios, mesopotámicos, los del Valle del Indo, en la India, los del Río Amarillo en China, y de América Nuclear, en este caso, las culturas que nacieron en Mesoamérica, especialmente su riqueza, y también en Sudamérica, las culturas preincaicas, allá en Sudamérica. Arabia es el centro del mundo semita que, como una masa en ebullición, se da rebasando sus fronteras. Los semitas de las zonas esteparias y desérticas de la gran península arábiga habitaron habitualmente en Mesopotamia, en Siria, y llegaron hasta Etiopía. Allí podemos encontrar ese pensamiento semita, de tal manera que los habitantes de Mesopotamia, los sirios, incluso los etiopos, son pueblos semitas. Desde luego, aquí entran los pueblos cananeos y los hebreos, desde luego. Pueblos semitas. Cuando hablamos de semitas, aunque nos referiremos de hecho principalmente a los hebreos en su libro semita, quiere abarcar todos esos pueblos que han clasificado
bajo pueblos orientales, que son los acadios, son pueblos semitas orientales, y tenemos también los pueblos semitas. Allí encontramos a los amorreos, a los ugaríticos, a los cananeos, a los arameos, a los fenicios, a los púnicos, a los hebreos, a los árabes, los imaritas y los etíopes. Y es muy importante resaltar que el pueblo hebreo es, desde luego, un pueblo emparentado, lingüísticamente hablando, y desde luego también genéticamente hablando, con los cananeos. Porque a veces nosotros cuando leemos la Biblia parece que los malos de la película cananeos, justamente los babilónicos, son justamente los egipcios. Bueno, pues todos esos pueblos, una visión común del mundo. Su núcleo ético siempre uránico, a la tierra. Eso significa esa palabra uránico. O el pastor o beduino nómada. Estructura ciencia del hombre del desierto, en nombre de la cual se elevarán los profetas a criticar el desorden de la comunidad urbana agrícola. Es decir, el núcleo central del pensamiento mítico entre pueblos nómadas, entre pueblos vinculados a la agricultura, entre pueblos vinculados al pastoreo, a los beduinos transhumantes que andaban de un lado a otro. Allí, en medio de esos pueblos, surgió una conciencia particularísima del ser humano. Ese es el pensamiento. Ese rechazo a la ciudad, ese rechazo a los centros urbanos como centros de explotación precisamente de los pastores transhumantes. Por eso es muy interesante darnos cuenta que en el desarrollo de la religión propiamente en el seno del desierto, justamente en la península arábiga, y está vinculada al suegro. En el Pentateuco encontramos 3 tradiciones distintas sobre el suegro de Moisés, y esas 3 distintas tradiciones le dan cada una de ellas un nombre distinto al suegro de Moisés. Nosotros lo conocemos mayormente como Jethro, tiene otros 2 nombres. A ver. Entonces, la religión de Israel es una religión del desierto, es la religión yavista. Y esa religión, seguramente, por eso cuando el pueblo de Israel dejó de ser trashumante, dejó de deambular por el desierto, tuvo problemas, empezó, tuvo problemas precisamente porque pues era un dios del desierto. Pero ahora que se establecían en la tierra prometida, lo que necesitaban era asegurar buenas cosechas, y entonces por eso el culto a un dios cananeo agrícola fue tan exitoso para los hebreos, que dejaban su transhumancia atrás.
como legados semitas. ¿Qué nos han legado los semitas? Bueno, nada más y nada menos que el alfabeto. Que a la civilización le debemos tres descubrimientos principales. La invención del alfabeto, y una concepción particular del absoluto, no conocida ni por el pensamiento egipcio, sumerio, preindio, ni helénico. Esos son unos de los grandes legados. Los eran pueblo semita, eran un pueblo y ellos fueron los grandes navegantes quienes conquistaron antes que Roma el Mediterráneo y establecieron colonias en el norte de África, esa ciudad que le disputó el control de Mediterráneo a Roma de África y hija de Cartago, fue una ciudad española y después de eso también el alfabeto. Recordemos que los fenicios inventaron el alfabeto, ¿sí? Y ahí tenemos una lámina con el proto, ahí, esa cabeza de buey. Eh, eh, luego está en egipcio, ¿no? Significa buey. En el sinaítico, ¿no? Parece una, bueno, no, ahí está el significado de buey, que luego va a ser la letra Ale, que es justamente esa de buey. Luego tenemos en el protosinaítico, también tenemos una casa, pero rectangular. Ajá, y justamente la segunda letra del alefato hebreo es Beit, casa. Uh-huh. Y bueno, allí eh, podemos encontrar ese antiguo alfabeto. Los, los dos hechos se atribuyen al pueblo cananeo fenicio, es decir, eh, 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 la invención del alfabeto y dado hasta. Tenemos un mapa de las semíticas, ¿sí? Lenguas del Oriente Medio que surgen entre en 500 antes de Cristo, ajá, y tenemos en rojo especialmente, tenemos en Susa era región de Mesopotamia entre el Tigris y el Éufrates, el sumerio, uh-huh, está el iranio también, el agelurrita, el hitita, el ugarítico, el, ajá, el árabe, el bereber, incluso el cretense, el ugarítico, el fenicio y desde luego el hebreo. Allí tenemos una distribución y el griego, desde luego, ustedes se van a preguntar, bueno, pero los griegos no son semitas. ¿Por qué aparecen ahí los griegos? No los semita, sino porque los griegos el alfabeto griego lo dotaron los griegos justamente de Fenicia. Uh-huh. El alfabeto griego
orígenes fenicios, por tanto, semitas. Incluso el primer filósofo Tales de Mileto tenía orígenes semitas. Y entonces es muy importante, porque es importante estudiar el pensamiento semita, porque en la iglesia el pensamiento semita ha sido su suplemento filosófico griego. Y vamos a identificar cuáles son esos dualismos que no explicarse, sino gracias al diálogo que durante 2 milenios sostuvo con dichos pueblos, bien que indirectamente. ¿Con qué pueblos? Con los pueblos de la tabla anterior. Pero más aún, la estructura metafísica de la cosmovisión iránica es absolutamente sui generis por el hecho de sintetizar la tradición aria, que era monista, es decir, estaba dividida, y la tradición antropológica del mundo nilo-mesopotámico. Es decir, esa región que va del Nilo en Egipto a Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates. Unidad entitativa del hombre. Es decir, en esta visión que corre desde el Nilo hasta Mesopotamia, el ser humano se consideraba como una sobre el pensamiento griego europeo desde sus primeros pensadores, pero especialmente sobre los estoicos y de manera clara sobre el neoplatonismo. También ya hablamos del platonismo. El gnosticismo, con su jerarquía de potencias a iones, es una síntesis helénico-iránica, y el maniqueísmo, en cambio, es propiamente una religión iránica. Entonces, estamos entre dos visiones del mundo, una visión dualista y una visión monista. La visión monista está entre el Nilo y Mesopotamia, el Éufrates y el Tigris. Y la visión dual y en Grecia. Y allí en Irán surge justamente, viene de un profeta ano o iraní llamado Mani, que dividía el mundo. A veces triunfaba el bien, a veces triunfaba el mal. Y esa es, de repente, que los cristianos tienen sobre el mundo. La visión cristiana no es dualista. Dios no está disputándose el control del mundo con el diablo, como algunos cristianos lo piensan. Por eso esa idea de la guerra espiritual, y por eso idea de pulsar demonios, demoníaco, y ay, es que el diablo se me atravesó y entonces me pasó esto. No, 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 no. La visión cristiana es monista. Dios tiene el control del mundo. Dios tiene el control de todo lo que acontece. Disputando a Dios el control de su mundo. De Jehová es el mundo y su plenitud, y los que en él habitan, dice el Salmo 24, si mi memoria no me falla. Y una maniquea del mundo es justamente la visión también
de las religiones orientales, la idea del yin y del yang, el blanco, el bien y el mal que están en equilibrio. No, 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 no. Aquí el cristianismo no tiene esa visión del mundo. Y si usted cree que Dios, que Satanás le está disputando a Dios el control del mundo, pues tiene que regresar a sus clases de teología elemental y tiene que volver a la Biblia. Iraní y griego, maniqueo, es ajeno al pensamiento subrepticiamente, por medio de la filosofía grecolatina, que le ha prestado a la teología un vehículo. Y entonces, ¿cuál es la función esencial de Israel? Ahora que hemos descalificado esa visión dualista del pensamiento semita. Los semitas, que entre ellos, entienden al ser humano constituido como una unidad. Y entonces, ¿cuál ha sido el papel de Israel? Que Dussel, que a Israel le ha tocado una función esencial en la historia del pensamiento universal, sea por su antropología implícita, por las estructuras todavía no develadas, pero ya conscientes de su metafísica, de su teología. El pueblo de Israel pone una estructura nueva, adulta y más consecuente con las premisas de todos los pueblos semitas. En el nivel propiamente cultural, Israel no puede ser dejado de lado. Es decir, Israel comparte con otras teologías semitas la visión del mundo, la unicidad de su visión de Dios, ese Deuteronomio 6:4, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Escucha, pueblo de Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hebreo significa uno y también significa único. Esa es la visión que Israel tiene de Dios. Y desde luego es la visión que Israel tiene también del ser humano. El ser humano no está constituido como en el pensamiento griego de cuerpo, de un cuerpo de un cuerpo que es la cárcel del alma o del espíritu. Esa no es la visión de Israel sobre el ser humano. Y si la visión de la iglesia tampoco es dualista, porque la iglesia hereda la antropología hebrea, tampoco va a ser tricotomista el asunto, porque está la dicotomía donde supuestamente el ser humano está constituido de un espíritu que habita un cuerpo y ese cuerpo es su cárcel. Pero la tricotomía es que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, que está constituido de esas tres entidades, ¿no? El espíritu es lo que anima el cuerpo y bueno, este es el cuerpo. Este dispositivo que habitamos, con que nos movemos en el mundo. No, la visión antropológica propiamente cristiana aplica, ni es dualista, ni es tricotomista. Y es muy importante enfatizar esto, porque luego los púlpitos están más llenos de platonismo, de neoplatonismo, que de la propia visión antropológica griega. Perdón, de la propia visión antropológica semita. Vea, hasta yo cometo exabruptos por esa contaminación ajena al pensamiento semita. Decíamos, los egipcios
un pueblo también semita, pero ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo es que, para poner un ejemplo, cómo es que el pueblo de Israel puede compartir una teología con unos pueblos que están en torno a él, como los egipcios, que son claramente politeístas? Bueno, el primer monoteísmo del que nosotros tengamos memoria es semita, pero no es hebreo, no es israelita. El primer monoteísmo en la historia de la humanidad del que nosotros tenemos noticia, porque es un monoteísmo en el pensamiento náhuatl, pero el primer monoteísmo occidental nace en Egipto con el faraón Akenatón, cuyo nombre no era ese, el nombre original era Amenofis III, si no me equivoco, y él se cambia ese nombre, que tenía el mismo nombre de su padre, se lo cambia por Akenatón, por la visión que él tenía de un solo Dios, Atón, representado en el disco. No es que para Akenatón el sol fuera la divinidad suprema, fuera el único Dios, no. El círculo solar, el Atón, ese círculo que lo abarca todo. Eso es el Atón. Cuando en el teoría de el becerro idolátrico, y ustedes tienen que volver a leer ese texto. Cuando Aarón destruye, porque eso no es un culto idolátrico, y ustedes pueden leer ese texto bíblico y dice, prepárense porque mañana será fiesta para Yahvé. Solo posteriormente, ese acontecimiento que sucedió con Aarón empezó a interpretarse como, pero originalmente ese becerro de oro, el becerro es una herencia del Nilo, es una herencia de Egipto, y seguramente ustedes han visto la representación de esos toros en cuyos enormes círculo, un disco de, eso es el Atón. Ese círculo de metal es el Atón y representa al. Desde luego tenemos un salmo en la Biblia también, era finalmente un himno a Atón. Él lo copió de Egipto y lo que construye Aarón es ese becerro en cuyos cuernos es solar, no del becerro, es el estrado, es el estrado de lo ilimitado, es el estrado que no tiene principio ni fin, y eso es el círculo solar, es el Atón. Hay un sincretismo porque Aarón está el culto yavista con Atón, con la idea de absoluto que tuvo este faraón hereje Akenatón. Y él es allí en Egipto, en un pueblo semita, no israelita, no hebreo, allí aparece el primer monoteísmo
de la historia. Acá, en la región de Mesoamérica, también surgió un monoteísmo. Ajá. Ese Dios único de los era Tloquenahuaque, el Dios del cerca y del junto. Pero ya en otra ocasión, y si nos da tiempo, podemos dedicar una clase a la filosofía náhuatl, porque nosotros somos herederos de esa visión también. Y quizá también podríamos establecer ciertos vínculos desde una historia de las religiones comparadas entre la religión náhuatl con la religión cristiana, especialmente en su visión de Dios y en su visión del hombre, que es lo que en este momento me interesa. ¿Cuál es el genio semita entonces? Por último, dice Enrique Dussel, la irrupción del genio semita en su plenitud. Nos referimos al pueblo de Israel, especialmente en las tribus del sur, la de Benjamín. Y también no podemos dejar de lado otra religión abrámica como es el Islam, por la acción de Mahomet. El cristianismo como iglesia universal y el Islam como el fruto que denominamos elementos o contenidos de la cosmovisión. No nos referimos al mundo como imagen, es decir, un modo de comportarse con mayúscula y seres con minúscula. No. Las estructuras ontológicas. La ontología es la parte de la filosofía que estudia al ser, al on. On en griego es ser. Entonces, la ontología con mayúscula de los entes que son los otros seres con minúscula. Desde luego, no hay que confundir a Dios con el ser con mayúscula. No es momento de hacer esa distinción, pero solamente diré que no hay que confundir. Entonces, las estructuras ontológicas de la conciencia semita constituyen uno de los capítulos fundamentales de la metafenomenología o historia de los supuestos intencionales de la metafísica como ciencia. Las estructuras metafísicas vividas y portadas en un comportamiento científico y prefilosófico no comienzan a existir solo desde Tales de Mileto. Es decir, que antes incluso de Tales de Mileto ya podemos encontrar ciertos destellos del filosofar, y no solo en Grecia, desde luego en Mesopotamia, y como no, en el Valle del Indo, India, y allá en el Río Amarillo en China, y acá en, ya no Mesopotamia, pero sí Mesoamérica. Y entonces, estos semitas occidentales entre Egipto y Babilonia no es monismo lógico y ético. Es evidente que el mundo ético se funda sobre una antropología. Los supuestos, la estructura antropológica determinan la moral. Como veremos, el hombre semita concibe al ser humano unitariamente, como un todo indivisible. En este sentido puede hablarse de monismo. La política y la ética semitas se originan en su monismo, en lo lógico, es decir, en la visión del hombre como un ser unitario, indivisible, que no necesita concebir un dualismo óntico tal como el zoroastrismo lo expresa. Y el zoroastrismo es una
religión iraní, por la identificación objetiva en dos poderes opuestos que existen y el mal. El zoroastrismo maniqueísta, que es dualista. Existe el bien y existe el mal, y estos dos se están disputando el control del mundo. Esa no es la visión cristiana del mundo. Corporalidad unitaria. Entonces, al este del mundo semita y como su límite occidental se encuentra Egipto. El culto y los ritos nos permiten comprender una antropología diversa de la de los helénicos. El egipcio embalsama, guarda, venera el cadáver, mientras que el griego lo arroja al mar, lo quema o lo olvida. Y esto es muy importante, porque allí en el hacemos de nuestros muertos, hay un hombre. Si para los griegos el cuerpo es un desecho biológico, tenemos que deshacernos de él porque ya no sirve. Para los hay que preservar, no puede un y eso permitió, esta visión antropológica de los egipcios permitió el desarrollo de una compleja ciencia química que lograra preservar el cuerpo humano de la putrefacción. Entonces, los semitas, los egipcios, balsaman, guardan y veneran el cadáver de los muertos, mientras que el griego lo arroja al mar, lo quema o lo olvida. El griego piensa en el alma divino substancial, es decir, lo que para los griegos es el alma o el espíritu. Y les aseguro que ustedes tienen una visión no judeocristiana, de latina, grecolatina. Atención a la carne, al corazón como sujeto de la creta. Más fundamental del cristianismo, en la que se sostiene toda la propia resurrección. Y la resurrección de la carne. Por eso la idea del alma ha sido una importación del pensamiento griego que ha suplantado del alma. Nosotros creemos en la acción de la carne perdurable con el cuerpo. Yo siempre que predico en un sepelio, cuando hay que ir a dar palabras de aliento, siempre en la resurrección de la carne.
están